estoy como acostumbrándome más es que en vez de dar un título a la prédica es una frase que encierra esa introducción. Bien. Y hoy la predicación tiene una frase inicial y es la foto de mi estado. La foto de nuestro estado. En este momento recuerde la foto de su estado, del estado en WhatsApp, de su estado en Instagram, de su estado en Facebook, etcétera. ¿Sí? Recuerde la foto. Leamos. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones. Como es un solo versículo, leámoslo de nuevo, por favor. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ilumine de modo que nosotros no nos pervirtamos, que no nos volvamos perversos o perversas, que mantengamos en su verdad y eso nos hará guardar siempre. Amén. Así que yo voy a orar, pero usted por favor ore por usted. Padre, hoy damos gracias porque tú nos permites rendir el culto. Y papá, mientras nosotros rendimos el culto, es un encuentro muy bonito, porque eres tú, que eres el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, pero que tú nos has revelado que existe. Y nosotros, Señor, tú que eres tan grande, te rebajaste para poder tener comunión con nosotros. Y nos has dado a nosotros la altura para poder estar junto a ti. Padre, hoy me alegro de poder tener esa comunión contigo, porque tú eres el todo de los hombres, eres mi todo, y te doy gracias porque aunque lo entiendo en principio y sé que me hace falta entender más, te doy gracias porque mis ojos fueron abiertos y sé que tú eres mi todo, Señor. Padre, una cosa halló el predicador, que tú hiciste al hombre recto, pero encontró que el hombre escogió perversiones. Señor, antes de conocerte yo escogí muchas cosas perversas, algunas conscientes y otras inconscientemente, Señor. Pero cuando vino Cristo, tú iluminaste mi entendimiento y comprendí que tú me llamabas de muerte a vida, de esa perversión a la verdad. Hoy, Señor, que soy tu hijo, te pido que me guardes porque sé que mi corazón se puede dejar engañar. Y ahora que te conozco, no quiero caminar en perversidad. No quiero pervertir tu palabra. No quiero pervertir, Señor, tus hechos. Así, Señor, que te pido que tu palabra sea siempre mi asidero, sea siempre mi roca fuerte, sea mi ropa. Que tu palabra, Señor Jesucristo, sea la única que escucho. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz. He aquí tu oveja, Señor, quiero escuchar tu voz. Ayúdame, Señor. Quita de mis oídos todo estorbo. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu palabra, porque sin ella me pervertiré. Así que ilumíname, Señor, para que haya vida y vida abundante dentro de mí. Estas cosas, Señor, te las pedimos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a decir algo que creo que todos somos conscientes de ello, pero que nos puede servir de ejemplo. Y es, cuando nació el boom de las redes sociales, yo no sé si la primera fue Facebook, no lo sé realmente. Pero sé que fue una que abordó rápidamente a toda la población del mundo, ¿no? No a toda, a la mayoría, a donde había internet. Y Facebook se volvió algo viral porque era la oportunidad para hablar y ser escuchado por todos. Y también para mostrar lo que queríamos dar a entender de nosotros mismos a todo el que lo leyera. Y entonces la cosa se comenzó a volver viral porque comenzaron a sostenerse ideas como: tengo 1000 amigos. ¿No? Imagínese uno con 1000 amigos. Y algunos llegaron a 1.000.000 de amigos, de modo que invitaron a celo a Roberto Carlos. Los que tienen más de 50 me entienden, ¿cierto? Porque él siempre deseó tener 1.000.000 de amigos. Pero luego más de uno por Facebook lo logramos tener. Luego comenzó el boom de las fotos, ¿no? Fotos que muestran
algo que yo vivía por momentos, pero que no eran mi realidad constante, sino era algo que mostraba por momentos. Entonces, si yo viajaba con mi familia a un lugar inolvidable, allá yo llegaba y me tomaba la foto. ¡Pra! Y no una, ni dos, porque para la tristeza de aquellos que tienen más de 70 años, los chicos menores a 30 años no vivieron con la limitante de 24 fotos solamente, sino que era la memoria del celular la que podían llenar. Y entonces tomaban, además que tenía la ventaja de que si no quedaba bien, borraba. Lo cual, entre otras cosas, suscitaba causas de divorcio, ¿no? Porque se tomaba más espacio para tomar una foto que para compartir el tiempo en donde estábamos. Entonces ella llegaba y, no, así no, vuélvela a tomar. No, así no, vuélvela a tomar. No, así, yo quiero ir a almorzar, vuélvela a tomar, vuélvela a tomar. Y si no la tomábamos bien, pues era causal de divorcio. Y todo esto, ¿por qué? Porque necesito la foto para poder publicar lo que quiero mostrar. Quiero mostrar mi mejor perfil, mi mejor cara, mi mejor ropa, el mejor lugar. Y esto comenzó a tomar tanta fuerza que se volvió el modus operandi, de modo que esa se volvió la verdad ante los ojos de los demás. Pero luego comenzó la guerra entre perfiles. Estoy generalizando una historia rápida entre redes sociales. Comenzó a generar la guerra. Entonces, por allá cuando discutía la ex mejor amiga de la otra ex mejor amiga, ahora era la mejor enemiga y su mejor enemiga, ahora decían, no como otras, que lo que envidian es lo que uno tiene, y comenzaba esta cosa a moverse así en las redes. Y comenzamos a buscar, a capturar la atención de los demás con un perfil que yo quería mostrar, pero cuando usted muchas veces se encontraba con estas personas, uno se daba cuenta que lo que veía en Facebook era diferente a lo que uno veía realmente, ¿no? Entonces ocurría el famoso meme, expectativa, realidad. Y entonces uno ve esas fotos en los estados también, esos hombres y esas mujeres bien puestos, ¿no? Así bien encantados. O sea, mejor dicho, TV y novelas quisiera tenerlos allá, ¿no? En TV quisiera entrevistarlos porque mejor dicho, ¿no? Pero cuando uno los conoce en persona dice, ¿tú eres el de la foto? Y comienza a ocurrir esto. Pero esto no es nuevo. Esto es viejo. Esto es más viejo, dicen por ahí, que la moda de andar a pie. Acompáñenme a Génesis, por favor. Resulta que en Génesis aparecen dos piscos que se llaman Adán y Eva. Y estos piscos tenían un mandato: guardar y labrar el lugar donde estaban, ¿cierto? Cuidarlo. ¿Hasta cuándo? Ahí no cuenta la escritura, pero se lo tenían que cuidar al Señor directamente. Estaban contratados por el Señor. Dios los puso allí en el huerto y ellos eran rectos. No habían palpado el mal. Y lo único que tenían que hacer era seguir el mandato del Señor. Y dentro de ese mandato había uno que era que no podían comer de un fruto. Pues resulta que estos jovencitos comieron del fruto. Y cuando comieron del fruto, comenzaron a sentir la vergüenza de haber desobedecido a Dios. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa desnudez nosotros podemos tomarla como que entendieron su condición lejana de Dios. Luego ellos, ¿qué hicieron? Montaron su estado. Mire, lea conmigo por favor, capítulo 3 de Génesis, versículo número 7. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué conocieron? Fíjese que cuando usted quiere montar una foto demasiado bonita en el estado, es porque usted sabe que en otro momento no está así. Es decir, usted se está reconociendo, por decirlo en el mismo texto, desnudo. Sí, lo pongo entre comillas porque no necesariamente es desnudo, sino que usted le avergüenza. ¿Me hago entender? Entonces digamos, no sé, a mí me avergüenza este lunar, entonces todas mis fotos van por este perfil.
Pero resulta que como me quemé la cara cuando estábamos en el lote, y también por otra cosa que me hacían en la cara, entonces me quedó una mancha acá, entonces no, pues prefiero el lunar que la mancha, entonces pongo la foto por acá. Y todas mis fotos van con el lunar, porque el lunar pues también tiene su cosita, sí, su atracción. Entonces, así, pero oculto lo que no quiero ver, lo que no quiero que los demás vean. Y resulta que cuando me conocen entero, y entonces se decepcionan porque dicen, ay, ¿no? Y entonces ellos se entendieron desnudos, les avergonzaba esto, porque habían desobedecido y causa de ellos generar vergüenza. Entonces dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para tapar qué? La vergüenza. ¿Para tapar qué? La vergüenza. ¿Qué hicieron? Cosieron hojas. Ellos buscaron la manera de coser hojas para cubrirse. Entonces, imagínense uno acá con la matera así, no. Entonces se estaban buscando cubrir, se estaban buscando tapar su cara, lo que realmente son. Pero luego llegó el Señor y dijo, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y estas son ese tipo de preguntas que el Señor nos lanza al corazón para examinar nuestros pensamientos y para que nosotros nos volvamos honestos. Porque Dios sabía dónde estaban. Luego Dios estaba esperando, era una reacción de ellos para que pudieran tener comunión. Porque la comunión con el Padre no es para destruir, la comunión con el Padre es para salvar, para edificar, para mantener en vida. Y ellos habían perdido la vida, ahora estaban avergonzados y Él les dice, ¿dónde estás? Mas la respuesta de ellos, y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué genera el pecado? Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, eso es lo que hemos visto que se esconde, nosotros buscamos escondernos. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo número 1, allí también vamos a ver cómo los hombres comenzaron a construir algo, una fachada, para que pudieran permanecer delante de los demás. Nosotros llevamos más o menos unos 4 meses donde culminando Mateo, culminamos hablando acerca de la cruz. Y a partir de ese momento esa cruz se quedó acá dentro del templo. Aunque esta cruz realmente llegó para hablarle a las parejas que para amarnos era necesario morir. Pero se convirtió en un elemento que nos ha servido para la predicación, porque justo en ese momento estábamos finalizando Mateo y comenzamos a hablar de la crucifixión. Luego, al evidenciar que como iglesia no sabemos asumirnos en la muerte, entonces el Señor nos llevó a poder enseñar a la congregación el significado de la muerte y que nosotros en Cristo Jesús no deberíamos a sentirnos acabar cuando llega la muerte, sino que la muerte es un paso que Cristo venció, de modo que nosotros en Cristo también vencemos. Pero no con ello nos quedamos quietos, sino que avanzamos hasta la resurrección, de modo que la cruz quedó vacía y nuestro Señor lo estamos esperando. Pero hay algo que Dios nos ha llamado a cuentas, y es que no solamente en la congregación local, sino también a lo largo y ancho de todo el planeta, la iglesia de Cristo está en una crisis terrible, crisis profetizada por el Señor, crisis profetizada y revelada a los apóstoles, crisis que quedó escrita en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro y en el Apocalipsis. Es una crisis que va a ocurrir. Y cuando nosotros encontramos en la Escritura que hay cosas malas que van a ocurrir, no nos debería llevar a que nosotros nos entreguemos a esas cosas malas porque Dios las profetizó, sino que también como iglesia y asumiéndonos como luz para el mundo, deberíamos entendernos como aquellos que escapan de esas cosas malas porque Él nos ha advertido.
Y en Eclesiastés la escritura dice que que esto halló el predicador, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre escogió volverse perverso, volverse malo, es decir, escogió apartarse de Dios. A eso le llamamos muerte, a eso le llamamos desobediencia, etcétera. Pero en Romanos hay algo con lo cual Pablo comienza que es contundente. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergüenza de creer ni de predicar el evangelio, porque ha encontrado en el evangelio la salvación del mundo. Cuando él dice que es útil para el griego y para el judío primeramente, está diciendo que en las palabras de Jesús no hay ningún tipo de vergüenza, porque son las únicas palabras que van a poder salvar a todo el planeta, a toda la humanidad, no a todo el planeta, sino a la humanidad. En esas palabras está el poder para salvarnos. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de ello. Pablo en otros lugares va a decir, y al primero que salvó es a mí, al más, él decía, yo era el más bajito de todos, era el más pequeño. ¿Sabía que la palabra Pablo significa pequeñito? No pequeño, sino pequeñito. Así que cuando Pablo dice que se hizo pequeño, está redundando en su nombre. Él dice, a mí el más pequeño entre todos. Pero él se está reconociendo en Cristo, que Cristo lo renovó, que Cristo lo transformó. Mire lo que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, sigamos con el asunto de poner estados, fachadas para nosotros. Pablo también aprendió a llevar una fachada. Pablo dice en otra carta que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, cumplidor de todo. Y eso no es malo, está bien que Pablo tenga eso. El problema es que Pablo aprendió a tener la fachada de aparentar, de pensar que por sus obras justas, se iba a salvar. Luego Pablo después en Hebreos nos damos cuenta que dice que esos son obras muertas, porque por nuestras propias obras no nos podemos salvar. Luego, paréntesis y subrayado con negrilla, no significa que Pablo esté despreciando la ley. Pablo está diciendo la ley es pura, santa, justa, pero no nos salva. La ley tiene un propósito bendito y es mostrarnos nuestra condición sin Cristo, sin Dios, alejados de Él y hacernos volver a Él, es decir, nos empuja hacia Cristo. Y cuando Pablo conoció esa verdad, se dio cuenta que estaba desnudo. Así que el estado de Pablo se derrumbó, la fachada de Pablo se cayó. Entonces Pablo, al tener el encuentro con Jesús, encontró que la justicia estaba en creer en Cristo Jesús. Que la justicia era permanecer en sus palabras y ponerlas por obra. Entonces luego dice, versículo 18, y este texto hasta el versículo 31 es el corazón de la predicación de hoy. Y yo le ruego al Padre que a usted le permita escuchar esta palabra, porque usted y yo lo que más necesitamos, escúcheme, antes de conocer a Cristo, es escuchar sus palabras. ¿Por qué? Jesús lo dijo así. Le dijo a aquellos que escudriñaban las escrituras de día y de noche, pero ellos tenían una debilidad. Ellos escudriñaban las escrituras buscando tener vida eterna. Pero lo que ellos no entendieron fueron las palabras de Jesús. Jesús les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna. Y no, las escrituras por sí mismas no dan vida eterna. Las escrituras hablan de mí. Y yo soy el que da vida eterna. De manera que Jesús nos está enseñando que sí hay que leer la escritura, pero que cuando leamos la escritura, ojalá podamos orar al Padre antes y decir, Padre, revélame a Cristo a través de esta escritura, porque si conozco a Cristo tendré vida eterna, saldré de la muerte a la vida.
Y cuando usted reciba la palabra, podrá tener la revelación de que está desnudo, pero no porque Dios lo quiera dejar avergonzado, sino que Él mostrará esa condición para que usted corra a Cristo y en su palabra y en su verdad usted sea vestido, y cuando Él regrese no sea hallado desnudo. Porque en la predicación de hace un mes, el pastor Clímaco, cuando hablaba acerca de las obras, también dijo que algunas obras serían pasadas por el fuego. Toda fachada, cuando venga el Señor Jesucristo, caerá y será consumida. Y todo aquel que se haya vestido de mentira será avergonzado. Y hace 8 días aprendíamos que aquel que no esté vestido para la boda será sacado y será juntado con aquellos que tendrán el lloro y el crujir de dientes. Porque no estaban vestidos como deberían estar vestidos. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está hablando acá? Que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Dios tiene ira? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dios siente ira? ¿Dios va a revelar su ira? ¿Dios va a ejecutar su ira? Sí. Ahora, yo le pido a usted el favor que no vaya a recibir este mensaje como, uy, me están amenazando. No, Dios está advirtiendo para salvación. ¿Eso no hace un buen padre? ¿Los papás acá presentes no hacen eso con su hijo? No le dicen, hey, si hubiéramos tenido un hijo, le íbamos a poner, su primer nombre iba a ser Juan. Aunque el primer nombre que pensamos fue Alan. Y entonces, digamos que es Alan, y le hubiéramos dicho, Alan, no meta los dedos a la toma corriente. ¿No? ¿Eso sería ser un mal padre? Porque si tú metes los dedos a la toma corriente, vas a ver lo que es bueno. O sea que, ¿cierto? Los que tienen menos de 30 años dicen lo que es bueno, o sea, electrocutarse es bueno. Los que tienen más de 30 años dicen, les digo la correa. Son diferentes crianzas, ¿no? Pero Dios lo que está diciendo es, no, yo mismo voy a ejecutar una ira. Es decir, yo lo voy a castigar. No voy a esperar a que la corriente lo tome, sino que yo lo voy a castigar. Entonces dice acá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Contra toda qué? Impiedad. ¿Qué significa impiedad? Yo voy a estar acá leyendo al mismo tiempo con Nueva Traducción Viviente. Ahí podemos también. Gracias. Y dice la Nueva Traducción Viviente, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Pero cuando está hablando pecadores es que se están entregando al mal. Y cuestionémonos, ¿nosotros nos hemos entregado al mal? ¿O nos hemos entregado a Cristo? Vuelvo y pregunto, ¿usted se ha entregado a Dios, a Cristo, o se ha entregado al mal? Porque si usted se entregó al mal, de usted están hablando allí. Si usted se entregó a Cristo, de usted no están hablando allí. Sin embargo, impiedad es todo aquel que se entrega al mal. Es decir, el piadoso es el que se entregó a la voluntad de Dios, no al bien, sino a la voluntad de Dios. Dios es el bien nuestro. Dios es nuestro bien. Por favor, diga eso. Dios es mi bien. Las palabras de Jesús son mi bien. Jesús es mi todo. De modo que si no estoy en Jesús, no estoy, ahí sí como dicen, no estoy en nada. Estoy en nada. Jesús es mi todo. Y dice que detienen con perversidad la verdad, es decir, la verdad va a salir a la luz, pero la detienen, la tapan, la oscurecen, no quieren que haya luz. ¿Y qué ocurre con estas personas? Sigo leyendo el versículo 19 en Reina Valera. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Dios se ha manifestado? De muchas maneras y en muchas formas.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, por favor lea conmigo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo hombre y toda mujer ha visto la gloria de Dios. Todo hombre y toda mujer ha visto la espectacular creación de Dios. Recuerdo que Dios me dio en un momento la sabiduría, no había nunca racionado sobre ello, pero en ese momento entendí que fue la sabiduría de Dios la que me permitió desbaratar el argumento de una chica que decía: yo soy atea. Entonces le dije: ¿tú eres atea? Y me dijo: sí, porque Dios no existe. Y le dije: ¿por qué crees que Dios no existe? Y me dice: porque la palabra de Dios dice que Él siempre ha estado, incluso desde antes de que existiera todo esto. Le dije: ah, ok. Le dije: entonces tú no crees en la energía. No, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? En la energía sí creo. Yo le dije: sí, muéstrame la energía. Y tenía un suéter. Entonces ella llegó y lo friccionó. Hasta que comenzó a sonar. ¿Sí se ha escuchado que suenan chispitas? Es la energía estática toteando ahí. Ta, ta. No sé si totear sea, perdón lo escueto, ¿no? Lo poco técnico. Comenzó a haber allí una reacción física en donde los electrones, todas esas cosas. Y entonces ella le dije: ¿esa energía la acabaste de producir o ya existía? Me dijo: ay, pastor, la energía ni se crea ni se acaba, solo se transforma. Y le dije: o sea que siempre ha existido. Y me dijo: sí. Y yo: ya caíste. Te le dije: ¿siempre ha existido? Y me dijo: sí. Y le dije: o sea que de la energía brotó todo. Y me dijo: sí. Le dije: o sea que la energía genera orden. Y me dijo: sí. Le dije: o sea que la energía es inteligente. Y me dijo: sí. Y le dije: ¿tú estás sujeta a la energía? Y me dijo: no. Le dije: ¿qué pasa si no comes? Digo: pues me muero. Le dije: o sea, estás sujeta a la energía, porque la ciencia de comer es que me dé energía. Entonces dijo: no puede ser. Le dije: ¿qué? Dijo: usted ahora me va a decir que la energía es Dios. Y le dije: no, yo no te lo voy a decir, pero tú crees en Dios y le llamas energía. Y ella: no, usted me confundió. Le dije: queda una cosa resuelta, tú decidiste no creer en Dios. Es decir, que con el raciocinio que acabaste de hacer, te diste cuenta que sí es posible que algo exista por siempre, y cree. Que tú pienses que la energía, eso es problema tuyo. Pero Dios existe. Pero lo que sí me quedó claro es que tú decidiste no creer en Dios, porque te es más fácil creer en algo que consideras inerte a creer en el Dios absoluto, a reconocerlo. Después de ahí en adelante nunca más me volvió a decir que era atea. Yo le decía: ¿tú eres atea? Y ella se quedaba callada. Y aún se queda callada, porque todavía sigue decidiendo no creer en Dios. A mí no me preocupa tanto ella, porque ella está en ese camino, ella se cuestiona. A mí me preocupa la iglesia, que hemos escuchado la palabra y decidimos no creerle. Mire la advertencia que hay acá en esta escritura. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, escuche lo que dice: ¿habiendo qué? No le glorificaron como a Dios. Y aquí quiero detenerme un poco. Cuando Dios se revela como Dios, cuando Dios se da a conocer como Dios, Él quiere que lo reconozcamos como Dios. ¿Qué significa reconocerlo como Dios? Entre muchas cosas, es reconocerlo como que Él me creó a mí, que Él es fuente y yo dependo de esa fuente, que Él es vida y yo sin Él estoy muerto, que mi vida, absolutamente toda mi vida, depende de Él y me debo a Él. Reconocer que Dios es Dios implica que si yo lo reconozco como Dios, de mi boca solamente salen palabras y acciones de mi cuerpo y en mi mente, en mi espíritu y en mi alma de obediencia. Y que yo acepto que sus palabras son las verdaderas y son las que rigen
mi vida, entre muchas cosas. Reconocer que Dios es Dios significa que yo me reconozco por debajo de Él. Entre muchas otras cosas, no pretendo decirlas todas. Pero que nosotros digamos que Dios es Dios no es suficiente. Es necesario que reconozcamos que Dios, que es Dios, sea mi Dios. Y eso es lo que le está diciendo aquí. No le dieron la gloria como Dios, es decir, no le dieron el peso de que, sí, yo te reconozco como Dios, Jesús, pero te tengo una noticia, Jesús, no eres mi Dios, es decir, no eres el que me rige, no eres el que me gobierna. Yo puedo decir que Dios es Dios, yo puedo decir que Jesús salva, pero es necesario que en nuestros corazones reconozcamos que Él es mi Salvador, porque lo necesito, no me puedo salvar. Que Él es mi Dios, porque aunque Él sea Dios, yo puedo tener otra cosa por Dios. Y escuche lo que hizo entonces la gente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esto implica que ya hubo una concepción de que sí, tú eres Dios, pero hey, todo lo que tú me des, pues porque tú me hiciste. ¿Usted ha escuchado alguna vez esta frase? Yo la utilicé. Una vez me dijo mi padre y mi madre, usted debería estar agradecido conmigo. Y mi respuesta fue insolente, necia, perversa, aunque en el momento no lo sabía. Le dije, yo no les dije que me hicieran. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted la pronunció? Eso es perverso. Y aquellos que creen en Dios, pero dicen, ok, Dios allá y yo acá, están pervertidos. Porque su alma lo que les está diciendo es, ¿para qué me creo? No, pero vea, le quiero contar algo, usted es pecador. Él me hizo así, ¿para qué me da el derecho a pecar? Pues ahí lo estoy usando. Eso es perverso. Es demasiado perverso, porque se está entregando al mal. Sabiendo lo que está bien y sabiendo lo que está mal, entregarse al mal es perversidad. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces lo primero fue que se envanecieron en sus razonamientos. Leo en Nueva Traducción Viviente desde el versículo 21. Es cierto, lea conmigo por favor acá. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Es decir, no lo quisieron adorar como Dios. Por eso nosotros encontramos tantas personas que dicen, yo sí sigo a Dios, yo sí creo en Dios. Pero cuando uno va a mirar su estado, no estoy hablando de las redes sociales, o bueno también, sino de su estado, lo que brota de su estado, lo que comunica siempre es, don Roberto, buenos días, Dios le bendiga. Inmediatamente estoy emitiendo una imagen de un hombre que, piadoso, cree en Dios. Don Rafael, muy buenos días, que la luz del Señor sea en su rostro. Qué bueno. Y con esto no estoy diciendo que usted ya no hable así, porque, perdón, pero hay personas que ignoran que son templo del Espíritu Santo. Que si yo hiciera acá arriba una marranada, se asombrarían. Pero siendo iglesia, si la hacen ellos mismos, no se asombran. Luego, ¿usted no es templo? Fachadas, sí, eso es lo que quiero que me entiendan, fachadas. Entonces no estoy diciendo que nos vayamos a una orilla ni a la otra, sino que vendemos fachadas. Vendemos no, Dios nos está advirtiendo de que no lo hagamos.
Y entonces dice que se entenebrecieron, que no le dieron la gloria a Dios. Y entonces, aunque tienen esa voz de nombrar a Dios en todo momento, en lo único que conocen a Dios es como que Dios me sirve a mí. Eso significa que no lo he reconocido como mi Dios. La escritura en Romanos nos revela algo, pero ahorita vamos a ir allá. Entonces dice, versículo 21, estamos leyendo acá. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Entonces usted ahora encuentra ideas necias sobre Dios. Bueno, no voy a hablar de lo que piensan los inconversos, porque eso lo pensábamos antes nosotros. Quiero hablar de las ideas que están dañando a la iglesia y que las hemos aceptado y las hemos pronunciado y no son la verdad. Le voy a dar un ejemplo. Toda la Biblia no es verdad. Eso es algo que ya se está comentando en la iglesia. Moisés levantó el báculo y abrió el mar. Ay, hermano, ¿usted cree que de verdad eso es literal? ¿Usted cree que...? No, eso es un mito. Lo que pasa es que Dios usa esos mitos para comunicar la verdad. Dios creó al hombre de la tierra. ¿Usted cree en eso? No, por favor, ¿cómo va a creer que eso pasó? No, Dios no creó al hombre de la tierra. Ah, ya, y entonces, pues la Biblia no es clara, es que ponerse a interpretar eso. No, la Biblia es clara, lo que no es clara es su fe. Y la Biblia también la comenzamos a tomar al acomodo. Voy a suscitar solo 3 ejemplos. Primer ejemplo, la Biblia dice, no matarás. Entonces, ¿es verdad eso o no es verdad? Es decir, ¿es algo que debe regir mi corazón, sí o no? Sí. ¿Seguro? Bueno, entonces nos vamos a la otra orilla. Jesús dice, pero si usted odia en su corazón, ya mató. Ah, no, pero es que pues tampoco uno se va a ir a los extremos. O sea, tampoco exagere, Jesús, no se pase. Así que nos entregamos a lo perverso. ¿Cuál? Pues voy a odiar porque yo soy así y al fin y al cabo Dios me perdona. Eso no es perversidad porque se está entregando al mal. Ah, no, pero es que yo lo hago así porque yo no puedo. ¿Y quién dijo que podía? Es que nadie le ha dicho que puede. Pero no se entregue al mal, entréguese ¿a quién? A Jesús. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ese poder actúa en mí y me transforma. Entonces una mentira de esas que hemos aceptado es que como Cristo me salva, me entrego a la perversión, me entrego al mal y ya no pongo la mirada en mi forma de pensar, pienso cosas malas y me satisfago en ellas. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando usted ve una novela, ve el adulterio y ve la fornicación y no le causa escozor, lo ve como algo normal y está con su hijo al lado. Y jocosamente le dice, ay chino, usted no está preparado para eso. Usted le está normalizando la vaina, o sea, está bien. ¿O no? Cuando usted ve noticias y ve que acabaron de acabar con un pueblo entero, lo mataron, estoy hablando de noticias, no de una película de ficción. Y usted lo que dice es, ay, qué mamera las noticias, cambiemos. Tan, 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 tan. Oye, en Tommy, dale. Y como son muñecos, pues eso sí. Y no le enseñamos a ser sensible. Ey, venga, están matando gente. Si no, eso es parte es algo que podemos ignorar, cambiémoslo por algo mejor. Pregunto, ¿eso no indica que nuestro corazón se está oscureciendo? ¿Que nos hemos acostumbrado al mal? No estamos caminando en el bien. Cosas, y quiero invitarlo a lo siguiente. Búsqueme una porción bíblica, por favor. Búsqueme una porción bíblica en donde diga que una vez que hemos sido renacidos en Cristo Jesús, somos una porquería.
búsqueme una porción, pero como iglesia lo estamos pronunciando. No, pues es que yo soy una porquería, el único bueno es Jesús. Yo fui recreado en Cristo Jesús. He aquí yo hago las cosas nuevas. He aquí ustedes son nuevas criaturas. He aquí ustedes han nacido de nuevo. Yo deshice el barro y lo volví a crear. Pero nos hemos inventado ideas para tapar la verdad de Dios y podernos acomodar en esos necios pensamientos. Está bien, dije que 3 ejemplos, este es el tercero. Está bien que si usted llegó acá a casa, igual a la casa del Padre, y usted se había divorciado, se había separado, había caído en adulterio y todo eso, Dios lo renueve, está bien. Pero ahora le estamos enseñando a las nuevas generaciones que si se acuestan con el uno y con el otro no pasa nada. No importa, Jesús te perdona, no importa. Y se comienzan a crear mentiras que pervierten la iglesia. Y está bien si llegaste en esa condición, Cristo te restaura, pero nosotros debemos entregarnos al bien. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver mi cuerpo con la creencia en mi corazón, en mi espíritu? Pues tiene que ver todo, porque dice que mi espíritu se guardará para Él, dice que mi cuerpo se guardará para Él, dice que mi mente se guardará para Él, de modo que soy sacrificio vivo, ofrenda agradable, con todo mi ser, no acomodando las cosas. Él me rescató todo mi ser, no solo una parte. Él vino a hacerme una nueva criatura en todo lo que soy, no a que me pervierta. ¿Y por qué sucede esto? Lea conmigo, por favor. Versículo número 21, lo termino de leer acá. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Ese es el resultado cuando nos olvidamos de Dios, cuando no le reconocemos como Dios de mi corazón, cuando no le busco para que Él gobierne mi vida. Y dice entonces el versículo 23, lo leo en Reina Valera: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y claro, nosotros ya no nos vemos como indígenas adorando el águila, adorando el reptil, adorando a todas estas cosas. Pero las cambiamos por el celular, por el trabajo, por mí mismo. Los cambiamos. Adoramos otras cosas. Porque no es consecuente, mi amada iglesia, no es consecuente que si Dios es mi Dios, a lo primero que le dé lugar cuando me despierto es algo diferente que a Dios. No es consecuente. Pondrás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Él es mi Dios. No le doy las obras. Él es mi Señor. Y yo sé que se levantan necios razonamientos acerca de Dios para cubrirnos. Miren, y espero que en este momento lo esté mirando todos esos jóvenes que se quedaron en casa porque tienen muchas tareas en la universidad. Miren, yo los admiro y deseo que sean los mejores profesionales. Pero aunque en la universidad los reconozcan con títulos y becas, es posible que yo les diga: no los conozco, porque no me dan el primer lugar. Porque es mentira que el tiempo no les alcanza. Y se los dice a alguien que ha estado en esa misma situación. Porque es mentira. El mundo nos quiere vender que no alcanza el tiempo para Dios, porque Él quiere detener con injusticia la verdad. Porque cambiamos la verdad por la mentira. Dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? No se le haga raro ver iglesias que una hora dice: wow. Ver iglesias no, porque solamente hay una. Ver la iglesia inmunda, porque Dios mismo la entregó. ¿No quieren caminar en mi verdad? Yo mismo los entrego a la inmundicia. Porque no quisieron tomar mi consejo.
porque quisieron hacer sus propios razonamientos. Y esto parece que fuera desastroso, y lo es, pero la bondad es que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra y de volvernos a Él. Dios mismo los entrega a la inmundicia. ¿Usted se imagina que usted al único que lo puede limpiar de la inmundicia lo entregue la inmundicia? Pero no lo entrega por eso, lo entrega porque no queremos recibir su verdad, porque no queremos hacerlo el Dios de mi vida, porque no quiero obedecer su palabra. Y yo sé que obedecer la palabra de Dios duele, porque obedecerla significa morir. Pero a todo aquel que muera y pierda su vida, Él le dará vida. Aquí está diciendo que lo entregará a la inmundicia. Así no basta que, mi hijo, que el Señor lo lleve. No es suficiente, mis queridos padres. Es necesario que usted le enseñe a guardar la verdad, no solo con los labios, con su vida. Que guarde la verdad. Porque si bien es cierto, y esta frase me encantó, con mi esposa descubrimos una frase, pues descubrimos es personalmente, ¿no? Tal vez usted diga, yo ya la he escuchado, perfecto. Pero hace unos años, hace más o menos unos 8 o 9 años, descubrimos una frase cuando reflexionábamos en esto, y es verdad que las obras no nos salvan, pero una vez salvos, es verdad que por las obras nos podemos perder. Pero en esta semana que pasó, un buen amigo también me enseñó algo, y es verdad que por las obras no nos salvamos, y como lo dijimos hace 8 días en la predicación, no son importantes, sean buenas o sean malas, no importan. Si usted está sin Cristo, no importan esas obras porque no le van a servir para nada. Pero una vez que estamos en Cristo, dice la Escritura, que hemos sido creados para buenas obras, así que ahora sí importan. Y si quiere saber cuáles son, tiene que ver la última predica del pastor Climaco. ¿Cuáles son? Entre otras, porque él marcó 3. Sí son importantes, de modo que sí, porque fuimos llamados también a servir. Y mire lo que sigue diciendo acá, en las concupiscencias de sus corazones, entienda que acá significa también mente, pensamientos, ideas. Es decir, en sus pensamientos, en sus ideas también se entenebrecieron, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amados, a mí no me interesa que cuando usted salga a hablar de lo que hablamos acá, mencione mi nombre. A mí no me interesa que la gente me conozca. Sí me interesa que no me conozcan por marrano. Por eso me entregué a Jesús, para que Él me purifique constantemente, para que Él me limpie, y que si me ven a mí, vean a Cristo. Pero no me interesa que usted haga famoso mi nombre, no me interesa. Si me interesara, mejor dicho, hay muchas herramientas para hacerlo. Me interesa es que usted haga famoso a Jesús, porque la gente necesita a Jesús y que Jesús lo gobierne en su corazón. Jesús se conoció por su fama, pero aunque mucha gente lo conoció por su fama, luego Jesús lo recibió como su Señor y su Dios. Le dijo el discípulo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, a pesar de que habían caminado 3 años, yo sé que aún no entienden esto, pero mi espíritu estará en ustedes. Iglesia, necesitamos el espíritu para que nos recuerde la verdad y volver a la verdad. Todos los días necesitamos limpiarnos. Todos los días necesitamos lavarnos. No le rindamos culto a la criatura. Tenemos un Dios a quien rendirle culto. Dicho esto, quisiera que terminemos. Abra la Biblia, por favor, en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Porque
La iglesia de los Corintios estaba tomando la Santa Cena en desorden y no se examinaban. Y Jesús dio la Santa Cena para honrarlo a Él, para hacer memoria del sacrificio que Él hizo y para entender que por ese sacrificio todos aquellos que lo necesitamos para cubrirnos, necesitamos aprender a convivir juntos, a entendernos como iglesia. Porque necesitamos aprendernos a entender como iglesia, pero eso será parte de las siguientes prédicas. Pero fíjese que como ellos deshonraron el momento de la cena, imagínense si se deshonra el momento de la cena, ¿qué será deshonrar la palabra? Y dice Pablo, en la primera carta a los Corintios, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora quisiera que lo lea diciendo, porque el que come y lee, es decir, estoy haciendo memoria de ¿qué? De las palabras de Jesús. Porque el que come y lee indignamente, sin discernir el cuerpo de Jesús, del Señor, perdón, juicio come y lee para sí. ¿Y por qué lo cambió por leer? Jesús le dijo a unos hermanos, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés y no me quieren creer a mí. Es decir, ellos sabían la Biblia, pero no dejaban que la Biblia los gobernara. Y Jesús les dijo, esas palabras los van a juzgar a ustedes mismos. Las palabras que usted y yo hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida nos van a juzgar, nos van a señalar. Por eso es importante leer la palabra para que nos gobierne. Y dice, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué la iglesia se está viniendo a menos? Porque nosotros no estamos leyendo la palabra con honor, porque no le estamos dando al Señor el señorío sobre nuestra vida, porque no le estamos entregando al Salvador la autoridad para que nos salve todos los días. Por eso la iglesia se ve debilitada, una iglesia escondida, una iglesia menguada, una iglesia enferma, una iglesia dañada, una iglesia que no puede superar las cosas porque no nos arrodillamos ante Cristo Jesús. Porque no permitimos que sus palabras nos gobiernen. Las sabemos, las repetimos en la oración y a otras personas, pero no dejamos que nos gobiernen. Por eso nos hallamos enfermos. Pero hay esperanza. Y ahora sí le pido el favor que se ponga de pie y vayamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda carta a los Tesalonicenses. Ya leí Corintios. Capítulo 2, versículo 1. Puestos en pie vamos a leerla. Mire esta maravilla. Gracias. Lea conmigo, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué está diciendo él? Hay unos que lo están perturbando con la venida del Señor. No se dejen mover de su modo de pensar. Eso significa permanecer, no dejarse mover del modo de pensar. Jesucristo dijo, todo aquel que conoce la verdad será libre, pero si son mis verdaderos discípulos, permanecerán en mis palabras. Aquí Pablo nos está enseñando qué es permanecer, no dejarse mover en su modo de pensar, ni por palabra, ni por carta, ni por ninguno. Cuando usted le digan, ¿usted en qué cree? Ay, mire, es que el pastor Joaquinito, que no sé qué, usted dígale, no, a mí dígame, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Porque solo en la verdad podemos estar revestidos de la verdad. Yo me puedo equivocar, Jesús no.
¿Entiende a lo que lo estoy llevando? Y dice entonces, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Que estábamos en la verdad y nos separamos. Y la iglesia se está separando. Porque estamos creyendo discursos como los 3 ejemplos que les puse. Y hay más y más pesados. Porque dejamos de recibir la palabra de Jesús. Necesitamos recibir sus palabras para no ser nosotros los de la apostasía. ¿Va a haber apostasía? Sí. Y entonces vendrá el Señor. Pero Dios no me manda que como van a ir a apostasía, pues, bueno, pues William se desvió. Pobre de él, pues se está cumpliendo la palabra en él. ¡No! Yo iré a él, venga, vamos, volvamos al Señor. Lo reconveniré para que vuelva al Padre. ¿O a usted no le duele cuando un hermano se va de la casa? Bueno, no si le deja el cuarto vacío, ¿cierto? Para que su cuarto sea más grande. Pero si se va de la familia y se pierde, ¿cierto que le duele? Ahí sí le duele. Bueno, nosotros somos la familia en Cristo Jesús. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿En dónde? El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, recuerde que pregunté ¿qué? ¿Qué pregunté yo ahorita? ¿En dónde? Aquí nos van a contestar. Tanto que se sienta en el templo de Dios, aquí y aquí, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y cómo le hago yo para saber que ese no es Dios? Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebata de mi mano. ¿En su mano vamos a tener tribulación? Sí, pero estamos en su mano. Y no dejará que venga ninguna prueba que no podamos soportar, porque estamos en su mano. Pero sus ovejas oyen su voz. Así que ahorita vamos a orar diciéndole, Señor, que siempre escuche tu voz. He aquí tu oveja. María dijo, he aquí tu sierva. Usted dígale hoy, he aquí tu oveja. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero ir tras de ti. Tú eres mi pastor. Eso es por lo que debemos orar. Y dice ahora, ¿dónde vamos? Me perdí, perdón. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Le traduzco el ministerio de la iniquidad? Ya está en acción la anarquía. ¿Qué significa anarquía? Que yo me autogobierno, no necesito otros líderes. Y nosotros no tenemos anarquía, nosotros sí tenemos un Señor que nos gobierna y se llama Jesús. Y mi responsabilidad como pastor es llevarlos a Jesús. Por eso Él me da una autoridad para usarla, para llevarnos a todos ¿a quién? A Él. Pero por supuesto que el primero que tiene que ir a Él, ¿quién es? Si Él me dio esa responsabilidad, yo tengo que ser el primero. Sería un sinvergüenza, estaría poniendo un estado, una fachada, diciéndoles, vamos a Jesús, y yo siendo lo contrario. Me he entregado a Cristo Jesús, para que si ven algo bueno de mí, vean a Cristo Jesús. Para que si hayan un consejo bueno en mí, sea el de Cristo Jesús. Y para que si han de dar la gloria, sea para Cristo Jesús. Solo soy siervo y vasija, así debemos pensar como iglesia. Pero una vasija linda, renovada. Porque nunca dice en la escritura que dejó esa vasija deshecha, la tiene renovada y bella, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y dice entonces, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿No recibieron qué? Dígalo completo. ¿No recibieron? Otra vez. ¿No recibieron? Cuando usted no recibe la verdad, está rechazando el amor de Dios y está escogiendo la perversión, la perdición también.
Y dice el versículo 11, a los que rechazan el amor de la verdad, ¿qué hace Dios? Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién lo envía? ¿Usted quiere amar la verdad? Amado, por el amor de Cristo, no rechace la verdad. No sea que llegue el momento en el cual Dios envíe un poder engañoso para que usted crea la mentira. ¿Se acuerda por allá en el Padre Nuestro que decimos, y no nos metas en tentación? De esto trata. ¿Cómo así que nos va a meter en tentación? Sí, lo que dice es, no nos sueltes. No nos sueltes. No nos sueltes, Señor. ¿Y por qué les envió un poder mentiroso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido en el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación en el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y obra. ¿Vale la pena creer a la verdad, amados? Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.